Buen día a todos, mi nombre es Sonia Velázquez Chávez y les voy a hablar sobre el experimento del pequeño Albert. La figura de John Brodus Watson es ampliamente conocida en la ciencia del comportamiento, dado que es considerado como el padre de la rama conductista de la psicología. Este investigador, junto con Russell y Reiner, fue responsable de realizar un experimento que no pasará desapercibido para la historia de la psicología, el experimento del pequeño Albert. Sin embargo, antes de explicar el experimento en sí, hace falta explicar los antecedentes que llevaron a Watson a realizar su conocida investigación. Watson conocía los trabajos de Ivan Pavlov, un fisiólogo ruso quien había ganado el Premio Nobel de Fisiología en 1903 con sus estudios sobre el sistema digestivo. Watson, junto con Russell y Reiner, era investigador de la Universidad de Johns Hopkins en Baltimore. Llevaba varios años trabajando en la institución cuando en 1920 pudo llevar a cabo por fin su experimento. Su objetivo era probar con un bebé de muy poca edad el sujeto perfecto para los ojos de Watson, dado que sería el lienzo en blanco perfecto para el poder condicionar todo tipo de respuestas sin temer a otros estímulos previos a la experimentación contaminaran los resultados. Watson tenía la intención de introducir al bebé una respuesta fóbica por el medio de un estímulo, que condicionarían para que el niño le tuviera miedo. Después trasladarían esa respuesta fóbica a otros estímulos con características similares al estímulo condicionado. La última fase del experimento consistiría en extinguir la respuesta fóbica del estímulo condicionado, es decir, corregir el miedo que se le había introducido durante la experimentación. Por desgracia para el bebé, esta fase nunca llegó. En la primera sesión, el niño fue expuesto a varios estímulos para conocer si le tenía miedo antes de empezar el experimento. Se le expuso a una fogata y a varios animales y no mostró miedo. Sin embargo, Watson dio un golpe a una barra metálica y el niño sí lloró, confirmando la idea de que se podía inducir una respuesta de miedo en los bebés antes de un ruido brusco. 2 meses después empezó el experimento propiamente dicho, el primer estímulo que Watson y Reiner querían condicionarle, miedo a una rata blanca de laboratorio. Al presentarla, el bebé sintió curiosidad e incluso la quiso alcanzar. Sin embargo, su comportamiento empezó a cambiar cuando los experimentadores hicieron sonar una barra metálica, a la vez que le presentaban al animal. Esta forma de proceder era prácticamente idéntica a como lo había hecho Pavlov con sus perros, la comida y la campanilla. Al sonar la barra metálica y al ver a la rata blanca, el niño empezó a llorar. Se tiró hacia atrás, alterado. Volvieron a intentarlo, enseñándole primero la rata blanca y volviendo a hacer sonar la barra metálica. El niño, quien tampoco había tenido miedo a la rata esta vez, volvió a llorar al oír el ruido de la campana. Los investigadores acababan de lograr cumplir el primer condicionante, haciendo que el niño empezara a asociar el miedo con el animal. Llegados a este punto y a la única muestra de empatía hacia el bebé, Watson y Reiner decidieron postergar el resto de las pruebas experimentales una semana, para no perturbar al niño seriamente. Cabe decir que esta empatía no correspondería a la forma de cómo el experimento fue evolucionando, ni tampoco el daño que se le generaría al pobre Albert. En la segunda tanda experimental, Watson realizó hasta 8 intentos para asegurarse de que el niño no había relacionado la rata con el miedo. En el 7º intento presentó otra vez la rata blanca haciendo sonar el ruido brusco de la barra metálica. Finalmente, en el 8º intento, solo presentó la rata blanca, sin ruido brusco de fondo. El niño, a diferencia de cómo se había comportado en las primeras sesiones experimentales, esta vez tenía miedo, lloraba y no quería tocar a la rata. Huía de ella. El experimento siguió 2 tandas experimentales más, cuando el pequeño Albert tenía unos 11 meses y cuando tenía 1 año 21 días. Watson quería comprobar que podía transferir el miedo de la rata blanca a otros estímulos con características similares, es decir, que tuviera el pelo o que fueran blancos. Para llevar a cabo esto, los investigadores se valieron de varios animales, objetos peludos, muy parecidos al tacto de la rata blanca, un conejo, un perro y también un abrigo de piel. Cuando se les presentaron a Albert, el niño empezó a llorar, sin necesidad de hacer sonar una barra de metal. El niño no solo temía a la rata blanca, también a cosas que se le parecieran. El miedo estaba transferido a otros elementos similares al animal. La última prueba fue que Albert ya contaba con 1 año de edad y se le presentó un estímulo aún más desconcertante, aunque en las primeras
pudiera parecer inocente. La máscara de Santa Claus. Al ver la careta del alegre personaje navideño, Albert también se puso a llorar. Gorgoreaba, intentó abofetear la máscara sin llegar a tocarla. Cuando se le obligó a tocarla, gimió y lloró todavía más. Y finalmente lloró con el mero estímulo visual de la máscara. En el familiograma del pequeño Albert nos dice que este era hijo de una de las nodrizas del hospital donde trabajaba Watson. Al iniciar el experimento, el pequeño contaba con la edad de 8 meses y al finalizar tenía 1 año 21 días. Posteriormente se cree que fue adoptado y se perdió su paradero. Existen 2 teorías de qué fue lo que pasó con él. En la primera se cree que murió a la edad de 6 años de una hidrocefalia congénita. Y la otra nos dice que murió a una edad avanzada en el 2007 y que toda la vida vivió con las fobias que se le generaron por el experimento. Principios y normas de conducta ética del psicólogo que se transgreden. Para la época donde se realizó el experimento, según el código ético, el profesional tiene la obligación de tomar las medidas necesarias para cuidar la integridad del paciente, así como se debe de tener la capacidad de reconocer cuando la investigación está yendo más allá de lo permitido, siendo muy cauteloso con el avance de la investigación, para que ésta no se genere una consecuencia en el paciente y sea irreparable, dejando a un lado sus intereses personales y si es necesario suspender la investigación. Básicamente, hay 3 aspectos de la controversia que surge del experimento. El primero es la cuestión moral, es decir, los niños no deben aceptar experimentos peligrosos, porque no tienen la capacidad voluntaria. Por otro lado, tenemos una ventaja psicológica que está relacionada con el hecho de que el niño puede sufrir de un trauma de por vida. En este sentido, Watson prometió un mecanismo para eliminar las condiciones para el niño, pero el hecho de que este procedimiento nunca se implementó, excepto que no hay una forma de garantizar el mecanismo que funcione. Finalmente, el tercero, hay ciertas teorías que sugieren que la joven madre de Albert, que trabajaba en el mismo hospital que Watson, nunca supo que el niño estaba siendo utilizado para el experimento. En otras palabras, el niño se somete al experimento sin ninguna aprobación relevante. Consecuencias para el paciente y su familia. La etapa final del experimento fue tratar de eliminar el miedo. Esta parte es la más importante, porque teóricamente eliminará el daño que le causó. El problema es que esta etapa nunca se llevó a cabo. Según Watson, cuando intentaron iniciar esta fase, Albert fue adoptado por una nueva familia que se mudó a otra ciudad. Debido a que la universidad estaba molesta con su controversia moral, el experimento se canceló rápidamente. Además, Watson y Reiner fueron despedidos en el momento en que la agencia descubrió que estaban en una relación sentimental, lo cual estaba prohibido entre colegas. Es precisamente por esto que después de que Albert se convirtió en un conejillo de indias experimental, perdió su comprensión y no pudo eliminar estos miedos. Hasta la década de los 2000, se desconocía el paradero del niño, si todavía tenía la fobia en una edad adulta o si los resultados de Watson y Reiner no duraron mucho. Existe otra versión donde se dice que falleció a los 6 años de una hidrocefalia congénita. Conclusiones. El experimento de Watson es uno de los más famosos en la psicología y se incluyen en casi todos los cursos de introducción a la psicología, pero también ha sido ampliamente criticado por diversas razones. En primer lugar, el diseño y el proceso experimental no es diseñado cuidadosamente. Watson y Reiner no desarrollaron un método objetivo para evaluar la reacción de Albert, sino se basaron en sus propias explicaciones subjetivas. En el nivel ético, el experimento también planteó muchas cuestiones éticas. Albert se vio afectado emocional y psicológicamente, y como resultado, al final del experimento, estaban preocupados por lo que había sufrido antes. De acuerdo con los estándares actuales de investigación psicológica, ya no se permiten experimentos como el de Albert.